7:32 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Y hoy en el Día Internacional de la Acción contra la Migraña, pues tenemos una invitada muy especial y se trata precisamente de la doctora Paula Cabanzo. Ella es neuróloga y viene a hablar con nosotros sobre este tema. Doctora, bienvenida, tan importante que afecta a tantas personas, que muchas veces es tratado con mucha condescendencia porque es el dolor de cabeza que de pronto no tiene un origen específico y que hemos escuchado muchos remedios caseros y formas de tratarlo y no sabemos realmente qué puede funcionar para cada persona. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Así es, pues digamos lo más importante de visibilizar hoy es que veamos que esta enfermedad existe, que es una enfermedad discapacitante, que es una enfermedad que es frecuente además y que es una enfermedad con un gran estigma. Pero no debemos olvidar también que la migraña es una enfermedad que tiene un impacto económico grandísimo, no solamente para el paciente, sino también para el sistema de salud. ¿Por qué? Bueno, porque aquí viene todo lo que hablamos en temas de costos, tanto directos como indirectos. Directos es lo que hablamos precisamente de lo que gasta un paciente cuando llega a un servicio de urgencias, radiografías, TAC, ecografías, medicamentos, hospitalizaciones. Pero también están los costos indirectos. ¿Qué pasa cuando un paciente con migraña va a trabajar? Es un paciente que está discapacitado, que no trabaja igual, que reduce la productividad y esto genera un impacto también en las empresas y en el sistema general de salud. Doctora, ¿cuál es el origen de la migraña? ¿Dónde se ubica? ¿Qué está no funcionando bien en nuestra cabeza para que eso pueda pasar? Bueno, la migraña es una enfermedad multifactorial que depende de muchas cosas, depende de una predisposición genética, de factores ambientales, de factores como la alimentación, el sueño, el estrés, la ansiedad, la depresión, que recientemente en estos días tuvimos el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio y vale la pena también mencionarlo. Pero la migraña es una enfermedad de redes neuronales, es decir que el cerebro en general tiene unas terminaciones nerviosas donde se producen algunas sustancias inflamatorias que son las que generan toda esta cantidad de síntomas tan incómodos y tan discapacitantes. Doctora, ¿y todas las migrañas son iguales? No todas las migrañas son iguales, digamos que sí hay unos síntomas que nos ayudan a identificar o a pensar que el paciente está sufriendo de migraña, pero la variedad de síntomas es una lista larguísima y los pacientes pueden presentar diferentes tipos. Yo les cuento que dentro de la clasificación internacional de las cefaleas no solamente la migraña hace parte de este tipo de dolores de cabeza, sino que tenemos más de 300 tipos de dolor de cabeza. Es por eso que es necesario que consultemos para saber a qué enfermedad nos estamos enfrentando. En el caso de la migraña, vale la pena mencionar que la migraña es la primera causa de discapacidad en el mundo en mujeres entre los 15 y los 49 años. Doctora, ¿dónde se ubica el dolor de la migraña o puede ser generalizado en toda la cabeza? Usualmente el dolor es hemicráneo, es decir, de la mitad de la cabeza. El dolor tiene una característica que es pulsante o palpitante. Se asocia a síntomas como, por ejemplo, molestias con la luz, con el ruido, con los olores fuertes, ganas de vomitar o náuseas, vómito en algunos casos. Y algunos pacientes con un subtipo especial de migraña que se llama aura pueden presentar síntomas visuales, sensitivos o motores. ¿Sensitivos? ¿Sí? O sea, tiene dolor de cabeza, pero además le duele o le pica, ¿o cómo? No, pueden sentir, por ejemplo, que se duerme una parte del cuerpo, se adormece ¿Hace parte la cara. de la migraña eso también? Sí, en algunos tipos de pacientes sí pueden presentar este tipo de casos que son angustiantes. Claro. Y por esto los pacientes consultan a urgencias. Pero déjame decir una cosa antesitos de continuar. La gran mayoría de pacientes puede pasar casi que 20, 25 años de su vida con migraña, no saberlo, no haber consultado y no tener ni un diagnóstico ni un tratamiento adecuado. Por eso de los 15 años a los 49 en las mujeres, que pueden ser muchos años con migraña y a lo mejor es una migraña leve, no sé si esté bien dicho, puede ser leve o muy grave, no sé, y no se dan cuenta y no piden ayuda porque es un dolor de cabeza, se le quita, a la semana vuelve y le da. Exacto, ahí hablamos, digamos, del estigma de la migraña porque decimos, es otra vez migraña, la migraña no es nada y minimizamos la enfermedad cuando en realidad esto tiene un impacto muy grave en la salud de los pacientes. Vivir con dolor de cabeza no es una opción, es por eso que debemos consultar, debemos saber cuál es el diagnóstico para tener el tratamiento que sea oportuno y adecuado para cada paciente. Doctora, he conocido casos de mujeres que tienen migraña y que el dolor es tan alto que terminan con deseo de vomitar.
tienen muchas náuseas y muchas de ellas dicen que el café oscuro les funciona. ¿Cuáles son esos tratamientos y si estas náuseas hacen parte de un diagnóstico para el tema de la migraña o es otra cosa? Sí, las náuseas es un síntoma asociado de la migraña, el vómito también lo es. Respecto al tema del café, es importante saber que a algunos pacientes sí nos funciona la cafeína como tratamiento, por eso algunos analgésicos vienen combinados con cafeína, pero también hay otros pacientes que son altamente sensibles y esto les puede empeorar o desencadenar algunas veces pues, los episodios de migraña. En ese caso, ¿cuál debe ser el tratamiento para la migraña? Bueno, ahí hablamos de varios tipos de tratamiento, uno que es el tratamiento agudo, que es cuando tenemos el síntoma, el dolor, la incomodidad y tomamos analgésicos usualmente para bajar el dolor, pero también están los tratamientos profilácticos o preventivos que los damos en pacientes que tienen una alta frecuencia de migraña o migrañas crónicas y que lo que buscamos es disminuir no solamente frecuencia, intensidad, sino mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Estos medicamentos preventivos tenemos varias opciones, no solamente medicamentos orales, sino medicamentos inyectables como la toxina botulínica o también tenemos opciones con los anticuerpos monoclonales. Doctora, otra pregunta, porque es que hay muchas. ¿Cuándo uno dice, bueno, un dolor de cabeza se me pasó, ya? O cuando dice, no, tengo que realmente pedir cita con el médico y decir, mire, es que me está dando dolor de cabeza cada 3 días, me duele 1 hora, tengo que apagar la luz, veo estrellitas, se me duerme la mano. Pues si se le duerme la mano y tiene dolor de cabeza, creo que ya es urgencia, no sé. Pero ¿cómo hace alguien para decir, no, ahora sí tengo que ir al médico a decirle que me está doliendo la cabeza? El mensaje más importante aquí es que el dolor de cabeza no es normal. Tener dolor de cabeza no es normal. Y después de tomar trago al otro día en Guayabao para un amigo. Bueno, pues hay deshidratación y hay algunos factores que desencadenan un tipo de dolor de cabeza que también requiere, en algunos casos, tratamiento hospitalario. Hay que ponerle cuidado a eso. Pero indudablemente hay algunos signos de alarma y es cuando el dolor de cabeza cambia o no es el dolor de cabeza que traemos de siempre, teniendo en cuenta que ya tenemos un diagnóstico hecho por un profesional de la salud, experto en el tema, donde sepamos que sí es una migraña, pero si no tenemos un diagnóstico y de un momento a otro arrancamos con dolor de cabeza, es el momento de consultar. Que el dolor de cabeza se asocia a otros síntomas como por ejemplo fiebre, dificultades para hablar, pérdida de la movilidad o pérdida sensitiva. Si el paciente nunca ha tenido estos síntomas, no los relaciona con su migraña y es algo nuevo, debe consultar inmediatamente por urgencias porque esto incluso se puede confundir o hacer pensar que está ocurriendo otro tipo de condiciones graves como por ejemplo las isquemias cerebrales o los ACVs. Entonces sí es importante que cuando tengamos dolores de cabeza consultemos al médico. Si son dolores de cabeza que son frecuentes, recurrentes, pues hay que ir a una consulta médica con neurología o incluso los profesionales pues, de atención primaria pueden hacer este diagnóstico y pueden iniciar un tratamiento también. Pero de lo contrario, si son dolores que empiezan de un momento a otro agudos y se asocian a otro tipo de síntomas que nunca hayamos tenido, sí es el momento de ir por urgencias. En el caso específico de la migraña, si no se trata, si ese paciente decide vivir toda su vida con ese dolor, tomarse el café, hacer los remedios caseros, no ir nunca al médico, pero se tiene la certeza de que es migraña, ¿qué puede desencadenar en la salud? Bueno, el diagnóstico de la migraña es un diagnóstico clínico. En algunos casos requerimos apoyo diagnóstico con neuroimágenes, pero también es importante las complicaciones que trae la migraña. La migraña crónica trae complicaciones como el dolor de cabeza o la cefalea por sobreuso de analgésicos, que se traduce en el riesgo de tener fallas hepáticas, síntomas gastrointestinales como hemorragias o sangrados por el uso excesivo de los analgésicos, falla renal, y esto es algo que vemos frecuentemente y desafortunadamente porque en nuestro país pues en algunos puntos todavía tenemos venta libre de analgésicos y pues es muy común que me duele la cabeza, voy a la droguería, solicito algún analgésico, pero no tenemos ni un control de dosis que tomamos ni la frecuencia y realmente esto puede tener un impacto grave, pero aparte de esto, tal vez las consecuencias más graves es el compromiso en la calidad de vida, las comorbilidades que vienen asociadas. Un paciente con dolor de cabeza
con migraña es un paciente discapacitado. Así como se puede discapacitar una persona con una fractura, no puede ir a trabajar, así mismo se siente el paciente con migraña. Lo podemos ver perfecto porque es una enfermedad invisible, la vemos arreglado, lo vemos arreglado, trabajando, pero puede estar muriendo del dolor de cabeza y en este momento sí necesita nuestra ayuda y es por eso que hoy estoy aquí hablando con ustedes. Doctora, usted mencionó, perdón, Aníbal, algo que podría llegar a confundir un poco a toda la gente que nos ve hasta ahora y es el hormigueo o la sensación en el brazo, y esto también está relacionado con problemas del corazón. ¿Cómo diferenciar qué puede ser una cosa o la otra para evitar que la persona pues o tenga un susto terrible pensando que es su corazón o que pueda buscar el camino correcto para un diagnóstico? Bueno, estos síntomas siempre son un reto diagnóstico y por eso siempre, pues digamos, el mensaje es consultar. Pero cuando, digamos que hablando de temas del corazón, usualmente hay un dolor que es opresivo en el pecho, que se puede irradiar al brazo o se puede ir hacia la parte posterior de la espalda, puede generar algo de dificultad respiratoria. La diferencia, por ejemplo, con la migraña es que siempre hay dolor de cabeza asociado, siempre hay síntomas que son reversibles, es decir, que empiezan pero se quitan en cierto tiempo y si esto es repetitivo probablemente hablamos de una migraña con aura. Pero también existe, pues digamos, el otro síntoma que es los síntomas de isquemia cerebral o accidente cerebrovascular, que es cuando de un momento a otro yo dejo de sentir un brazo, una pierna o no puedo mover un brazo, una pierna, se me tuerce la boca, tengo dificultades para hablar o para ver. Estos sí son signos de un infarto cerebral y en este momento sí hay que consultar inmediatamente por urgencias. Bueno, doctora, ya para finalizar, unas recomendaciones bien importantes para las personas que de pronto sufren de migraña y también hay remedio, ¿no? Ahí se puede tratar y se le puede quitar ese tema de la migraña, se puede manejar de buena manera y se puede vivir con esto tranquilo. Sí, pues hay opciones de tratamiento, es lo más importante, no hay una cura en este momento, pero sí podemos disminuir el impacto tan terrible que tiene la migraña. Entonces el mensaje más importante es consultar, saber que este es el diagnóstico al cual nos estamos enfrentando y escoger cuál es la mejor terapia que vamos a realizar, incluso de la parte alternativa. Pues que es algo muy frecuente que estamos haciendo ahora o los pacientes también lo están practicando, pues también requiere un direccionamiento médico y un acompañamiento para hacerlo adecuadamente. Los medicamentos no son iguales para todos los pacientes, esto depende de la historia individual del paciente, así que sí los invito a que no se queden en casa, a que consulten, a que vayan a su médico de confianza y fuera de esto, si no sufren de migraña pero conocen a alguien con migraña, tengamos empatía por estas personas que sí la sufren y que día a día pueden estar teniendo problemas para vivir tranquilos. Doctora Paula Cabanzo, neuróloga, importantísimo eso que acaba usted de decir, la empatía, ponernos en los zapatos del otro, porque no es una condición fácil de lidiar, menos en escenarios laborales, menos con niños chiquitos, menos, mejor dicho, respondiendo por la vida, y pues queremos agradecerle por haber aceptado esta invitación en este espacio de Le Tengo el Remedio. Muchas gracias y yo los invito esta noche a las 7 de la noche, la Asociación Colombiana de Neurología tiene una campaña y es que apaguemos las luces por un minuto para apoyar a nuestros pacientes con migraña. Muchas gracias. Ahí está, apagar la luz por un minuto para apoyar a toda la gente que tiene migraña o dolor de cabeza. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.